¿Tenéis calor o estáis frescos? Pues orad para que vuestra vida no sea en invierno, dice el Señor. Del calor no sé lo que dice, del calor habla la palabra de Dios de hornos ardientes también, y de pruebas, pero oremos porque nuestra vida no sea ni en invierno ni en día de reposo. ¿Alguien ora por estas cosas? O algunos no van a oír, son más que valientes. La cosa se pondrá peleaguda. O sea que vete orando porque nuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Gloria a Jesús. Cristo vive. Amén. Me acompañéis en oración. Te ruego por tu misericordia, Señor, que nos bendigas con tu palabra, nos bendigas con tu amor, nos edifiques en tu espíritu, Padre, como piedras vivas. Bendícenos, Padre. Transfórmanos, Padre, a tu imagen y semejanza, Señor, a la imagen de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Me opongo a Satanás. Reprendo a las tinieblas en el nombre de Jesús. Que me conceda ahora toda obra y imaginación perversa de las mentes y corazones, Señor. Estamos abriendo nuestra mente, tenemos la mente de Cristo, conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Quisiera compartiros en Efesios, leer un texto en Efesios que habla de la unidad en el Espíritu. Gloria al Señor. Porque Dios nos ha llamado a ser uno. Pero uno en el Espíritu. No podemos ser uno en la carne. Una vez fue un hermano a la carnicería y dice: hermano, ¿me regalas un kilo de carne? Y dice: somos hermanos, pero no es la carne, le dijo el carnicero. O sea que somos hermanos en el Espíritu. En la carne no somos hermanos, a que no, cada uno tenemos un papá y una mamá. Amén. Entonces vamos a hablar de la unidad en el Espíritu de Dios. Amén. Este texto habla de la unidad. Dice la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación, para ir edificándose en amor. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí tenemos a Pablo diciéndonos que nos está exhortando a andar conforme a la vocación con que fuimos llamados. Vocación es lo mismo, vocación es llamamiento, vocación es dedicación.
Vocación es elección. Y Dios nos llama. Amén. ¿Tú te sientes llamado por Dios? Gloria a Jesús. ¿Te sientes parte de la iglesia de Jesucristo? La palabra de Dios en... Sí. Gloria a Jesús. Si no hay micrófono, sin micrófono. ¿Te sientes llamado a ser de Jesucristo? Porque así dice la palabra de Dios. Fijaros, en Romanos 1 dice el Señor que Pablo, este hombre que dice ser preso, dice que al mismo tiempo es apóstol, es elegido y es enviado. Y más adelante, del 1, dice la palabra de Dios, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Este hombre que se siente preso, siente la vocación y siente que es llamado a ser apóstol, a ser enviado, a predicar el Evangelio. Y lo siente con toda certeza y con toda seguridad. Sentimos que somos del Señor con toda certeza y seguridad. Amén. Y fíjate lo que dice más adelante. Gracias, hermano. Gloria a Jesús. Fíjate lo que dice un poquito más adelante. En el 1:6 dice: entre los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Te han llamado a este lugar a ser de Jesucristo, no a otra cosa. Amén. Tienes que tener clara la vocación, tienes que tener claro qué es lo que haces aquí. ¿A qué has venido? Plantéatelo, pregúntatelo y respóndetelo, examínate a ti mismo. ¿A qué vienes? A recibir la palabra de Dios aquí, a estar una hora, a veces pasando calor, otras veces más fresco, otras veces dejando cosas. ¿A qué venimos? Porque a lo que Dios nos ha llamado a venir aquí es para ser de Jesucristo. Ese es el llamamiento que tenemos de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios que en el mismo Efesios, un poquito detrás del 4 donde estamos leyendo, en el 1:18, pero dice que hemos sido llamados para una esperanza en común. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Si todavía no tenemos claro, porque tener claro es tener luz en los ojos, ¿a qué nos ha llamado Dios? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia que tenemos en Cristo? Estamos todavía con el velo, estamos en la oscuridad. Dios nos ha llamado a renacer para una esperanza viva. Dios nos ha llamado a la vida eterna. A eso el Señor nos ha llamado. Y es serio, porque es forever, es por siempre, es para siempre con Cristo, es para siempre con Dios. ¿Qué hay más importante que puede desviar nuestra atención de este llamado o de esta vocación? ¿Qué hay más importante? ¿Cómo pasan los años rápido? Todo es vanidad. Y al final nos espera el polvo a donde venimos. Y Dios nos llama a ser de Jesucristo, a resucitar de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, dice la palabra de Dios. El Espíritu que vivificó a Cristo vivificará nuestros cuerpos mortales. A eso hemos sido llamados. No te dejes engañar, seducir por los sentidos. Hay cosas de añadidura, está bien, pero ese es el llamamiento. Lo mismo el que ha venido a rehabilitarse, que el que viene por necesidad, que el que viene por lo que quiera que sea. Esas son cosas secundarias. Amén. Cosas vanas, perecederas. Dios nos ha llamado a ser de Jesucristo. Amén. Amén.
Y debemos tener claro eso, gloria al Señor. ¿Sabes? Y no tenemos que menospreciar esto. En Mateo 22:14 habla de una invitación de un rey que lo compara a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo, envió a sus siervos a llamar a los convidados y no quisieron venir. Volvió a decir a otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Esto es lo que está haciendo el Señor con este llamado a ser Jesucristo. Esto es lo que está haciendo el Señor, ponernos delante de un banquete celestial. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tenemos libertad de decisión y podemos no hacer caso. Dice: mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el Señor se enojó, destruyó a aquellos homicidas, dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Cómo empezábamos diciendo? Dice: conforme a la vocación con que fuisteis llamados, os ruego que andéis como es digno del Evangelio. Para ser digno necesitamos dejar cosas nuestras para sentarnos a esta boda celestial, para aceptar este llamamiento santo y participar de la herencia de Cristo Jesús y de sus riquezas en gloria, como su palabra dice. ¿O qué? ¿O no? ¿O vamos a dar la espalda al Señor y también vamos a estar, si estamos en un lado, no estamos en otro? Hasta donde yo sé, ¿no? Amén. Si estamos con Cristo, no estamos en el mundo. Si para nosotros el Señor es el todo, nuestra vida es de Él. No participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. Nos guardamos para el Señor. Salimos de la inmundicia. Este es el llamamiento santo. Y dice: le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Porque dice que allí había un hombre que no había sido convidado, y al estar sin estar vestida de boda. Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Si vuelve la espalda a Dios, ¿qué te queda? Pregunto. Nada, no nos queda nada. Si volvemos la espalda a Dios, no nos queda más que esto. ¿Cómo dice la palabra? Lloro y crujir de dientes. Una vez vi a alguien que dijo que en el infierno la gente va a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar eternamente, y serán millones y millones y millones de lamentos. ¿Se estará bien allí? Pregunto. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios. Ahora nos pone en la práctica. Esta unidad la pone en la práctica y nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Dios llama a que nos revistamos de humildad. Que sobre toda cosa que tengamos en nuestras vidas, sea lo que quiera que sea, nos revistamos de humildad. Humildad de corazón. Amén. Amén. Necesitamos soportarnos, y para soportarnos necesitamos ser humildes. No hay otra manera. Dios dice que nos soportemos con humildad, mansedumbre y paciencia en amor. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios en el 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios es un amén. Amén. Fíjate lo que dice Jesús, para que cuando haya alguien que te dice que Jesús no es Dios, se lo cuentes, apréndetelo de memoria. Juan 10:30. Fíjate lo que dice ese verso.
Dice, el Padre y yo, uno somos. ¿Dice así? Dice más que eso, aunque es igual. Dice, yo y el Padre, uno somos. Así dice la palabra de Dios, ¿no es así? Yo y el Padre, uno somos. ¿Alguien tiene duda de que Jesucristo es el Señor? Porque aquí nos está diciendo que Él es Dios. Amén. Que es uno con Dios. Por eso es necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo viva en cada uno de los que estamos aquí. Amén. Pero siempre a través de Jesús. Gloria a Jesús. Fijaros. El Señor era uno, sin lugar a dudas. Yo creo que ¿cómo podemos ser uno en Cristo Jesús? Pues haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es espiritual, que se traduce a lo natural. Jesús estaba en Getsemaní diciéndole al Padre, porque Cristo y Dios y el Padre uno son. Amén. Así hemos leído, ¿no es así? Y ahí estaba diciéndole a papá, páseme esta copa, papá, pero lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Amén. Eso es ser uno, amén. Porque si papá dice que pase la copa y el hijo dice, papá dice que se tome la copa y el hijo dice que pase la copa, entonces ya no es uno, ¿que no? Ya son diferentes opiniones y si cada uno tomamos... Entonces, somos uno en Cristo, sencillamente, cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando lo haces tú, cuando lo hago yo, o cuando nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios. Entonces, somos uno en Cristo. Si nuestro deseo no es hacer la voluntad de Dios, y el deseo del Espíritu de Dios es hacer la voluntad de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios, pues es normal que tengamos un montón de conflictos y que seamos 2 y 3 y 4 y 5 y cada uno tire por su lado. Porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, dice el profeta Isaías. Esa es nuestra naturaleza es el individualismo. Para ser uno necesitamos tener comunión en el Espíritu. Filipenses 2. Esta palabra me conmueve. No podemos ser uno si no tenemos el Espíritu de Dios. Olvídate, yo no puedo ser uno con el que no tenga el Espíritu de Dios. No puedo. Puedo hablarle del Señor y puedo amarle mucho naturalmente, carnalmente, pero no puedo ser uno. Filipenses decíamos, gloria a Jesús, dice, por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, amén, amén, eso es en Cristo, el Espíritu Santo es el consolador, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, comunión, si alguna relación espiritual. Primero tiene que haber entre nosotros una relación espiritual y después dice si algún afecto entrañable. Cuando tengamos el mismo espíritu nos vamos a querer, pero no por fuera, de boquilla, nos vamos a querer entrañablemente porque pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Y posiblemente estemos dispuestos a darnos. Amén. Si no te das y no te sientes entrañablemente y no tienes comunión en el Espíritu conmigo, es normal que no lo demos, es normal que... Dice la palabra de Dios, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en
Cristo Jesús. Y nos habla esta preciosa palabra que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios, tomó forma de siervo, se despojó, se hizo semejante a los hombres, estando en condición de hombre se unió hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Todo esto debe sentir viene a través del Espíritu de Dios, amén, viene a través de la comunión del Espíritu. Si no existe tal cosa, olvidémonos de afectos entrañables, olvidémonos de este sentir que dice la palabra de Dios que no mire cada uno por lo suyo propio. No se puede, carnalmente cada uno mira por lo suyo. Pero este sentido lo alcanzamos cuando tenemos comunión en el Espíritu, cuando tenemos unidad en la fe, cuando somos uno en Cristo, cuando tenemos el Espíritu de Dios y sentimos ese llamado y esa vocación. Gloria a Jesús. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Fijaros, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos un mismo llamamiento todos, una misma vocación, una misma esperanza, dice la palabra de Dios, un Señor. ¿Tenemos un Señor? Amén. El Señor, alguien que es Señor tuyo, ¿podemos trasladarlo al jefe? Un Señor es un jefe, ¿no? Un Señor es alguien al que le debes temor, al que puede ser un rey, al que de alguna manera sabes que si haces algo en contra de él, vas a tener problemas. Si no haces algo que él te solicite, vas a tener problemas. Un Señor, amén, y eso conlleva servicio. Si tenemos un mismo Señor, tenemos que servir, tenemos que ser siervos. No queda otra, no hay para dónde, señores. Tenemos que ser siervos, hermanos. Somos llamados a ser siervos, como Pablo decía, siervo apóstol de Jesucristo. Siervo, alguien que sirve, alguien que será. Dice la palabra de Dios, una fe. ¿Sabes a qué Dios nos ha llamado? A la obediencia de la fe en todas las naciones. Eso lo dicen Romanos también. Tenemos un llamamiento a obedecer a la fe. Tenemos que obedecer a la fe, obedecer a eso que estamos convencidos, tenemos certeza, pero no se ve. Solamente lo esperamos. Eso es la fe. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, está hablando Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estéis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Leíamos hace un poquito. Entonces, ¿estamos llamados a ser de Jesucristo? ¿Amén? Estamos llamados a obedecer a la fe en todas las naciones. Esa es la solicitud de parte de Dios. ¿Y qué dice? Una fe, un bautismo. ¿Qué pasó en el bautismo? ¿Qué pasa en el bautismo? ¿Quién